En esta mañana, pues gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más. Y pues hoy vamos a tocar brevemente el tema. Bueno, antes de hablar sobre el profeta Isaías, vamos a dar una breve introducción sobre los profetas, que ya el pastor nos ha apoyado en mencionar varios aspectos. Pero los profetas como tal son parte o fueron también parte de la historia del pueblo de Israel. Los profetas fueron israelitas tal cual, pero la diferencia entre los demás hombres es que, o bueno, algo que los caracterizaba a los profetas es que ellos tuvieron un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios fue lo que marcó la diferencia entre lo que ellos hicieron el resto de su vida. Es decir, cuando ellos tuvieron ese encuentro especial, ellos actuaron como representantes de Dios. La palabra profeta quizás para algunos, o podría llegar a interpretarse como que tienen esa habilidad para predecir el futuro. Algunos los podrían llamar videntes, pero un profeta, ahorita vamos a ver, no solamente él también profetizaba, sino que también tenía un papel dentro de la historia o dentro del pueblo de Israel. Los profetas, como decíamos, son israelitas, también son parte del pueblo de Dios, y ellos tuvieron un papel de gran relevancia en la historia de Israel. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, pues van a aparecer muchos, pero como mencionábamos, las características de ellos es uno, que hablaron acerca del futuro, sí, y quizás, no sé si se han percatado, pero los libros de los profetas normalmente tienden a usar, bueno, también dependiendo de la versión que ustedes lean de la Biblia, van a encontrar que a veces se expresan de una forma poética, es decir, utilizan versos, y a veces algunas pueden llegar a tener un cierto desafío para poder entender lo que ese verso o ese versículo está diciendo. Entonces, los profetas, además de que tuvieron un encuentro con Dios, la forma en la que expresaban sus ideas recurrían a la poesía, pero también recurrían a formas de tratar de expresar todas aquellas ideas con fenómenos o con imágenes cósmicas. De hecho, algunos de los profetas hablan sobre el día del Señor y hablan sobre hechos que van a ocurrir o los expresan, por ejemplo, como que el sol se oscurecerá, se caerán las estrellas. Y si ustedes recuerdan, hay varios profetas que hacen uso de ese tipo de lenguaje para expresar sus ideas. Entonces, estos libros son muy importantes porque pues ayudan a entender la historia de la Biblia, y pues vamos a ver que estos personajes pues nos ayudan también a entender la historia de Israel. Bueno, los profetas, como vemos, empiezan a tomar relevancia y está el Génesis. Posteriormente vemos que dentro del Génesis pues el pueblo de Israel poco a poco se va formando, hasta que llega un punto en la historia en el que Israel estuvo dentro de Egipto. Y posteriormente, que pues han pasado hace poco la Semana Santa, vemos que dentro de estas fechas también se recuerda la salida de Israel de Egipto. Entonces, cuando Israel salió, Dios le dio a Moisés una serie de mandamientos. Entonces, dentro de esa serie de mandamientos pues había muchas cosas. Sabemos que son más de 10 mandamientos, pero dentro de todo esto, Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel. Esa alianza es lo que también se conoce como el pacto. Entonces, Dios hizo una alianza, un pacto entre el pueblo, entre lo que es Israel y Él. Entonces, vamos a ir viendo que en la Biblia, a medida que vamos leyendo cada uno de estos libros, vamos a ir conociendo la historia de qué ocurrió después de que salió Egipto. Se levantaron reyes, de hecho antes en Israel no había reyes, pero posteriormente se levantaron reyes, sacerdotes y líderes. Pero veremos que en ese desarrollo, estos personajes o estas figuras de jerarquía llegaron a obrar de manera que pues, a Dios no le agradaba. Entonces es ahí donde entra la figura del profeta y empieza a tomar relevancia, porque el profeta empieza a ser un representante de Dios en el cual él va a hablar y les va a recordar sobre ese pacto que hicieron con Dios, y muchas veces pues lo que él hable no va a ser
música o les va a dar las palabras a esos líderes. De tal manera que en la imagen que teníamos al principio, vemos así como que un muñequito resaltado de entre la multitud, porque algo similar es o el papel que van a desempeñar cada uno de estos personajes, donde ellos eran representantes de Dios recordándole al pueblo sobre ese pacto, sobre esa alianza que ellos tenían con Él. Ahora, por otro lado, otra de las ideas es que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, o es el pueblo elegido de Dios, pero Dios los eligió para que ellos también fueran representantes de su carácter, de su forma, es decir, que el pueblo de Israel fuera representante de Dios para que también se mostrara esa justicia y la generosidad, pero que se represente a las demás naciones. Sin embargo, como les decía, pues los distintos líderes, sacerdotes, reyes, pues fallaron, quebrantaron el pacto, tomaron decisiones que no le agradaron a Dios, y es ahí donde los profetas empezaron a recordarles ese pacto, qué es lo que habían acordado. Entonces vemos, por ejemplo, la imagen, esta imagen que vemos, pues vemos lo que entiendo es, o bueno, vemos a un profeta, pues ahí hablando a una serie de personas, recordando pues varios preceptos. Bueno, los profetas, aquí viene muy interesante, algo muy interesante. En cada uno de estos libros hay tres formas en las que los profetas le recuerdan la alianza o esta alianza a Israel a través de tres maneras. Cuando alguien te quiere recordar o decirte algo, pues te puede hablar de muchas formas. Algo así hacían los profetas. Uno, los acusaban al pueblo de Israel, era una manera de hablar o recordarles. Otra es decirles o invitarlos al arrepentimiento, y también les hablaban sobre el día del Señor. Entonces, las tres maneras que utilizaban para recordar a Israel sobre este pacto, sobre esta alianza, uno era la acusación, es decir, decirles qué términos o qué estaban violando del pacto. Dos, bueno, dentro de esta misma idea, por ejemplo, usualmente lo que pasaba en Israel es que fallaban en actitudes que incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y porque también permitían la injusticia con el pobre. Entonces, dentro de la acusación, estos cargos eran los que usualmente los profetas acusaban a Israel. Pero también los profetas invitaban a Israel al arrepentimiento. Y esta palabra, pues hemos tenido oportunidad de verla en sesiones pasadas, y significa dar la vuelta, volver atrás. Entonces, vamos a ir viendo que no solamente también usaban la acusación, sino también los invitaban a cambiar de parecer los profetas al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo, sino también a líderes, a reyes. Entonces ellos los invitaban a que cambiaran de parecer, y eso es un llamado al arrepentimiento. Y también hablaban de la justicia de Dios, para que si ellos podían alcanzar el perdón confesándose y también cambiando de actitud. Entonces vemos que aquí hay una relación entre confesar, o sea, se acercaban, confesaban y también cambiaban de actitud. Y la tercera forma en la que los profetas recordaban a Israel su papel o esta alianza era a través del día del Señor. La palabra o estas palabras día del Señor aparecen mucho en los distintos libros de los profetas. Aquí fue algo muy interesante cuando encontré esto del día del Señor. No entendía, no me queda muy claro, pero encontré en una fuente y explicaba que el día del Señor no se habla como un día exclusivamente del Señor, o sea, sí, pero no. Es decir, el día del Señor son las consecuencias de quebrantar el pacto. Entonces se podría entender que a lo largo de la historia de Israel ha habido varios días del Señor. Sin embargo, para hacerlo un poco más sencillo, cuando se habla del día del Señor se refiere a todas aquellas consecuencias que habrá por haber quebrantado ese pacto entre Dios e Israel. Bueno, aquí no sé si se vea mucho la imagen, pero esta imagen es una referencia sobre cómo se imaginan, bueno, no tengo ahorita el nombre del pintor,
pero es como se imaginan que será el día del Señor. En el día del Señor es cuando se busca pues quitar toda esa maldad y también pues hacer un quebrantamiento pues a aquellas naciones que pues actúan de manera corrupta. Entonces hablamos de que los profetas utilizan, o la forma en la que expresan sus ideas es haciendo hechos alusivos a que pues en el cosmos, por ejemplo, el sol se oscurezca. Por ejemplo, aquí vemos, pues parece ser que es el sol que se está como que es viendo afectado por la naturaleza. La naturaleza se está viendo, pues, vaya, alborotada, y aquí no sé, creo que no se percibe muy claramente, pero aquí hay varias personas que están sufriendo las consecuencias de todos esos hechos. Entonces, dentro del Día del Señor, pues es una forma en la que las personas interpretan estas consecuencias. Pero como vemos, el Día del Señor es todo ello, o todas esas consecuencias, por haber quebrantado el pacto. Algo interesante de la vida de los profetas es que ellos fueron una minoría comparada con la cantidad de personas a las que les predicaban. Entonces, dentro de esa minoría, bueno, al ser una minoría, muchas veces ellos fueron rechazados, pero también recurrían o utilizaban formas para poder expresar aquellas ideas expresaban estas ideas de distintas maneras. Algunas eran extrañas y pues todo esto era también una forma simbólica para comunicar su mensaje. Al hablar del profeta Isaías vamos a ver, o tocaremos, de hecho ahorita viene enseguida, que él anduvo desnudo 3 años. ¿Se imaginan a una persona andar desnuda 3 años y hablarles, o esa persona que esté desnuda te esté hablando de la palabra de Dios, invitándote al arrepentimiento? Bueno, pues el profeta Isaías, él anduvo desnudo 3 años, como una forma simbólica de representar ese exilio. Entonces, los profetas han utilizado maneras poco comunes para comunicar su mensaje. Y bueno, dentro de este mensaje, muchas veces no eran escuchados, algunos eran rechazados. Y por ejemplo, Ezequiel se acostó alguna ocasión sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén, siendo atacado por Babilonia, para expresar ese mensaje que tenía. Isaías, como decía, anduvo 3 años desnudo como símbolo de la humillación del exilio. Puedes imaginarte andar 3 años desnudo y pues yo creo que es bastante tiempo. Entonces, como vemos, ya mencionamos que fue un grupo que fue rechazado por Israel. Y pues algo interesante es que las personas los rechazaban, pero hasta que las personas vieron que el mensaje que traían ellos se hizo realidad, es como muchos hicieron caso. A lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero es el caso de Jeremías. Jeremías también, he escuchado en algunas fuentes que lo llaman el profeta llorón. Entonces, a él lo rechazaban mucho. Entonces, hasta que vieron que se cumplió todas estas profecías, es como la gente empezó a recapacitar. Y bueno, esto es la serie de profetas que estaremos estudiando. Como vemos, pues aquí están cuáles son los mayores, cuáles son los menores. Empezaremos esta serie con Isaías, posteriormente Jeremías, Ezequiel, Daniel. Entonces, son estos la serie, o los profetas, el tipo y su nombre. En la Biblia aparecen varios libros. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento, como vemos, la cronología de estos profetas, pues vemos que primeramente fue Abdías, Joel, Jonás, y vemos en el caso de Isaías que fue posteriormente a Jonás. Entonces aquí vemos el orden en una línea del tiempo, cómo es que vivieron estos profetas. Entonces aquí me gustaría resaltar que Isaías vivió aproximadamente 740 años, estuvo del 740 al 700 antes de Cristo. Es decir, todas aquellas profecías que se escribieron de Jesús se dijeron,
para el caso de las que habló el profeta Isaías, se dijeron 700 años antes de que viniera Jesús. Entonces, aquí está el profeta Isaías y anterior, y los que le anteceden, pues vemos o tenemos a todos estos profetas antes, Amós, Oseas, y por ejemplo, si lo ven aquí, curiosamente, Miqueas, uno de los últimos libros, aparece o es contemporáneo a Isaías. Entonces aquí está la cronología de los profetas, y pues como vemos, pues hubo algunos que fueron contemporáneos. Ahora, algo curioso, esta imagen me gustó porque nótese que es un mismo lugar. Bueno, aquí no anoté de dónde era la imagen, pero es un mismo lugar donde también fue fotografiado hace tiempo. Y como puede verse, el lugar sigue estando ahí, las personas han pasado, ha habido nuevas cosas, la vestimenta también ha cambiado, pero hablando de la actualidad y retomando la idea de los profetas, muchas de sus enseñanzas o el mensaje que tienen también son aplicables desde sus tiempos hasta los nuestros. Entonces yo espero que con esta imagen pues transmitir esa idea, que en la actualidad también muchas de las enseñanzas que tienen estos libros pues son aplicables al día de hoy. Y bueno, ahora sí vamos a dar comienzo con el profeta Isaías. Isaías pues tiene un libro, su autor Isaías 1.1 identifica al autor del libro de Isaías como el profeta Isaías. La fecha de su escritura, pues vimos que él vivió del 740 al 700. Entonces dice que el libro de Isaías fue escrito entre los años 701 y 681 a.C. Entonces, bueno, esta es la fecha que encontré en una fuente. Entonces, como podemos ver, ya tiene bastantes años este libro escrito. Y este profeta estuvo o fue contemporáneo a los reyes de Acaz y Ezequías en el sur de Judá. Aquí vamos a ir como que armando el contexto, haciendo una simbología. Cuando hablamos de la historia de México, por ejemplo, cuando hablamos de un personaje, no sé, en la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un personaje, a veces nos sirven pues otros personajes para tener una referencia. Y algo similar es esto. Isaías, los reyes que estaban en el poder en ese entonces, en el reino de Judá, era Acaz y Ezequías. Bueno, a él le tocó estos dos reyes. Y en ese entonces, Israel, toda la nación que ahora conocemos, pues no era una nación unificada, sino que eran dos reinos. El reino de Israel, que estaba al norte, y al sur Judá. En ese entonces Israel estaba atravesando por un periodo de avivamiento, pero también por un periodo en el que había tiempos de rebelión. Entonces, imagínense esos periodos en el que el reino de Judá por momentos tenía, podríamos expresarlo, ese gozo en el Señor, esa fe, esa confianza, pero también había tiempos de rebelión. Entonces el profeta Isaías primeramente fue llamado a que fuera a profetizar a ese reino, al reino de Judá, toda esta parte del sur. Judá, este reino había sido amenazado con destrucción por otras naciones, como es el caso de Asiria y Egipto. Pero por la misericordia de Dios no fue destruido. Entonces, aquí lo interesante de este libro, como mejor dicho, el profeta Isaías, su libro es uno de los profetas mayores y es extenso comparado con otros más. Entonces, algo que destaca a Isaías, hablando de su libro, es que el mensaje, él promueve un mensaje o da un mensaje de arrepentimiento de pecado y la esperanza de la liberación de Dios en el futuro. Entonces, aquí podemos ver, en este entonces, Israel ya estaba dividido como dos reinos. Es el año 700 a.C. Isaías va y predica al reino de Judá, primeramente, y él empieza a hablar de que
que haya un arrepentimiento del pecado, pero que también en el futuro habrá una esperanza de liberación. Entonces, al hablar del libro de Isaías, Isaías también revela o habla de dos palabras, o dentro de su libro está la palabra juicio y la palabra salvación de Dios. Vemos que, por ejemplo, en los versículos, si ustedes gustan ver en su Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 3, dice: Santo, 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 es el Dios único de Israel, el Dios del universo, toda la tierra está llena de su poder. Esta es en la versión traducción en lenguaje actual. También la pueden encontrar en sus Biblias, en Isaías 6.3. Entonces, como vemos, los profetas utilizaban tres maneras para recordarles a Israel esa alianza que habían hecho con él. Es decir, bueno, entonces Dios, como lo dice su palabra, es santo, santo, santo. Y vemos que el reino de Judá tenía por momentos, estaba atravesando nuevamente por avivamiento, pero también por rebelión. Y como dice la palabra, pues Dios, que es santo, 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 Él no puede permitir que el pecado quede impune. Y podemos ir a algunas citas, como es Isaías 1.2, versículos 2 del 11 al 20. Vamos a leer unas de ellas. Vayamos a Isaías 1.2, para que también... Dice Isaías 1.2: Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Si leemos un poquito más en el 1, vemos que, por ejemplo, en la versión Reina Valera hay un título que dice: una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, vemos que dentro del libro de Isaías empieza a aparecer las palabras, bueno, revela el juicio y la salvación de Dios, pero como vemos, Dios, Él no puede permitir que el pecado quede impune. Entonces aquí ya nos va haciendo una introducción al principio del libro de Isaías sobre lo que ocurrió, que hubo hijos que se rebelaron. Podemos ir a los versículos 2 del 11 al 20, capítulo 2 del 11 al 20. Dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. En aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Entonces, retomando las ideas que comentábamos al principio, esas acusaciones que hacían los profetas
Una de las razones era por idolatría. Y vemos que aquí ya dentro de estos versículos aparece que habían ídolos de plata y también de oro. Entonces aquí ya en lo que el mensaje o el libro de Isaías pues nos va platicando de que Dios no permitirá que el pecado quede impune. Y estas son solo algunas de las citas. Si ustedes quieren tomar nota de ellas, también tenemos Isaías 5:30, 34 del 1 al 2 y 42 del 2 al 5. Isaías describe el juicio venidero también, el juicio venidero de Dios como un fuego consumidor. Podemos ver Isaías 1:31 y también Isaías 13:33. Aquí en pantalla también tenemos en la versión traducción en lenguaje actual, y en Isaías 1:31 dice: el más fuerte de ustedes arderá en llamas como la paja, y de él no quedará ni el recuerdo de sus obras. Isaías 1:31. Y en Isaías 30:33 dice: desde hace mucho tiempo Dios tiene preparado un lugar de castigo para Siria y para su rey. Es un lugar ancho y profundo, y tiene mucha leña. Cuando Dios sople sobre ella, la leña se encenderá como una lluvia de azufre. Estas son solamente algunas de las ideas que se encuentran escritas en este libro. Y como vemos, el mensaje que transmitió el profeta Isaías fue un mensaje en el que se habla del arrepentimiento, pero también la esperanza de una liberación para el futuro. Y ese mensaje estuvo transmitido al hablar sobre un personaje, el Mesías. Entonces, antes de llegar al Mesías, Isaías también comprende que Dios es un Dios de misericordia, gracia y compasión. Entonces, sí, el profeta Isaías habló de las consecuencias, es decir, del día del Señor, de esas consecuencias que implican quebrantar ese pacto que había entre Israel y Dios. Pero también Él les habla sobre el arrepentimiento, de que vuelvan a Dios. Y al hablarles sobre ese arrepentimiento, es comprender que Dios es un Dios de misericordia, gracia y compasión. En el libro de Isaías podemos ver en el capítulo 14, versículos del 1 al 2, lo siguiente. A ver si se alcanza a ver. Vamos a leerlo en las dos versiones, en la Reina Valera y en la traducción en lenguaje actual. Isaías 14, del 1 al 2. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntará a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos, y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. En la versión traducción en lenguaje actual dice: Dios tendrá compasión de Israel, y de nuevo seremos su pueblo elegido. Dios nos hará volver a nuestra tierra. Gente de muchas naciones vendrá a refugiarse en nuestro país, y se unirá a nuestro pueblo. Muchas naciones nos ayudarán a regresar a la patria que Dios nos dio, pero luego tomaremos prisioneras a esas naciones, y así los que antes nos dominaron y nos maltrataron acabarán siendo nuestros esclavos. Eso es en Isaías 14:2. Y si vamos a Isaías 41, 14 al 16, Isaías 41, 14 al 16 dice: No temas, gusano de Jacob, oh vosotros de los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevarás el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás
en el Santo de Israel. Entonces, vemos que Isaías habla sobre la condición, habla la acusación, es decir, vemos la forma en que lo está haciendo, traduce una acusación, pero también les habla sobre esa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, gracia y compasión. Bueno, aquí tenemos el otro versículo, pero ya lo leímos. Esta es en la traducción en lenguaje actual. Ahora, por otro lado, algo curioso es que la nación de Israel, hablando de los dos reinos, Judá e Israel, estos dos, es ciega y sorda a los mandamientos de Dios. Y bueno, esto es una enseñanza para meditar, y podemos ver en Isaías 6, versículos del 9 al 10. Aquí los tengo en la traducción en lenguaje actual, si ustedes gustan ir en sus Biblias, para que podamos también ver cómo lo dice en la traducción. Isaías 6, del 9 al 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Me salté el 9 previamente. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En Isaías 42, 7, dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. En la traducción en lenguaje actual: esto quiero de ti, que abras los ojos de los ciegos, que des libertad a los presos, y que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Como vemos aquí, si ustedes notan, nos está hablando de dos adjetivos de la nación de Israel: ciega y sorda. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. Entonces Isaías lo que hace es recordarles pues esta alianza que tenían con Dios. Ahora, como mencionábamos al principio, primeramente Isaías fue a hablar al reino de Judá, y dentro del libro, o dentro de lo que habló Isaías, es que Judá, esa parte del sur de Israel, la comparó con una viña. Y pues bueno, aquí se habla de que esta viña debe ser pisoteada. Entonces eso lo podemos ver igual en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y vamos para ese versículo para que lo podamos leer. Isaías 5. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedragado, y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas. Como esperando que yo diese
que yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y si leemos un poquito más, dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Tratando de nuevamente reconectar las ideas del principio con lo que acabamos de leer, nótese cómo es que el profeta Isaías pues expresa este mensaje usando una parábola. Entonces, vemos que el Señor, como retomando lo que es el versículo 7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Nuevamente, el Señor esperaba que de ese pueblo escogido de Israel fueran una representación de Él, de justicia y generosidad ante las naciones. Pero el pueblo tomó decisiones que no debía, y vemos que dentro de los personajes que fueron y le recordaron a esa alianza que tenían con Dios, fueron los profetas. Y aquí el profeta Isaías les habla usando esta parábola. ¿Por qué? Porque Dios esperaba de ellos juicio, y lo que encontró fue vileza, justicia, y aquí clamor. Como mencionábamos, también una de las situaciones en las cuales los profetas, podríamos expresarlo así, denunciaban, era la opresión al pobre. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy diferente de lo que esperaban de ellos. Entonces, por momentos había tiempos de avivamiento, pero también tiempos de rebelión. Y es ahí donde aparecían pues los profetas y les recordaban esa alianza con Dios. Pero como veremos, solo por su misericordia y sus promesas de Israel, Dios no permitirá que Israel o Judá sean completamente destruidas. Él traerá restauración, perdón y sanidad. Dios, como vemos en su palabra, ha tratado con Israel de maneras muy fuertes. Les ha hablado, como vemos, ha usado profetas para que les hablen sobre las consecuencias que vendrán de esa desobediencia. Pero Dios también ha permitido que el pueblo de Israel pues también viva esas consecuencias. Una de ellas pues fue cuando fueron destruidos por Babilonia. Y como vemos, el hecho de que fueron destruidos por Babilonia dentro de su historia no significó su fin para ellos, sino que también dentro de ese mensaje, dentro del mensaje que dio el profeta Isaías, también había nuevamente un mensaje de restauración, perdón y sanidad. Podemos ver esto en Isaías 43, versículo 2. Vayamos al capítulo 43. Voy a leer desde el 1. Aconteció que... me salté. Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y más adelante, los versículos del 16 al 19, en ese mismo capítulo, dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerzas, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados.
No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y bueno, me voy a seguir un poquito hasta el 21. Las fieras y el campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Mi pueblo mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, el Señor ha tenido misericordia, compasión de Israel. Y como se mencionaba, Isaías es un profeta mesiánico, porque dentro del mensaje, de ese mensaje de arrepentimiento y también de liberación, o una esperanza de liberación en el futuro, vemos que 700 años después, del tiempo en el que vivió Isaías, llegaría a nacer el Mesías, Jesucristo. Y fue Isaías justamente en el libro que él escribió, hablando del Antiguo Testamento, es en este libro, más que ningún otro, en el que se enfoca la salvación que vendrá a través del Mesías. Y podemos verlo en Isaías 9:7 y también capítulo 32:1, en el que se habla que un día el Mesías regirá con justicia y juicio. Vayamos a Isaías 9:7. ¿Cuál es desde el 6? Si ustedes ven en su Biblia, seguramente es muy probable que en este capítulo 9 habla sobre el nacimiento y reinado del Mesías. Y en el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En este capítulo 9 ya se empieza a hablar sobre el nacimiento y sobre el reinado del Mesías. Y en la versión, la voy a resumir así como TLA, hablando de la traducción en lenguaje actual, dice así: él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Entonces, Isaías, y voy enfatizándolo varias veces, pero dentro de este mensaje de liberación, de esperanza en el futuro, vemos que está el mensaje del Mesías. Ahora, como vemos, Isaías no solamente habló de que vendría un día en el futuro nuestro Señor Jesucristo, sino también habló sobre su reinado. Y dentro de lo que él dijo es que en este reinado habría paz y seguridad a Israel. Vamos a Isaías 11, versículos del 6 al 9. Dice, aquí se habla sobre el reinado justo del Mesías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, pues aquí vemos algunas características. Una es
como pueden ver, la convivencia entre los animales y los humanos. Creo que es algo muy notable en la que se nota que pues, un niño va a pastorear animales salvajes, o bueno, que a nuestros tiempos el estar cerca de ellos puede representar un peligro, pero en este reinado de Jesucristo, la convivencia entre el hombre y los animales pues será pacífica. Y también vemos que dice que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, esta es una de las características donde el profeta Isaías describe cómo va a ser el reino de Jesucristo. Ciertamente el Señor Jesús ya vino y todavía, bueno, ya hubo su primera venida, y aquí vamos a encontrar algo muy curioso sobre lo que habló el profeta Isaías. Él habló sobre su reinado, pero vemos que el reinado va a ser un tiempo, podríamos decir, posterior, porque primeramente va a venir, pero vamos a ver qué es lo que el profeta Isaías habla de lo que vivirá el Mesías. Vamos a llegar a ese punto. Solamente quiero decir más que el reino del Mesías en la tierra pues está en los capítulos 65 y 66 y es la meta hacia la cual señala todo el libro de Isaías. Entonces, si queremos conocer cómo será el reino de nuestro Señor Jesucristo, en los capítulos 65 y 66 podemos encontrar todo esto. Ahora, si lo ven, los capítulos 65 y 66 hablan sobre el reinado, pero previamente en el libro hay un capítulo, el capítulo 53, en el cual se nos habla de cómo el Mesías sufrirá. Entonces, en el capítulo 53 del libro que escribió el profeta Isaías, es donde se describe vívidamente el sufrimiento que tendría el Mesías por el pecado. Es ahí donde también se nos habla que a través de sus heridas se alcanza la sanidad, de su sufrimiento, que nuestras iniquidades sean borradas o son borradas, y esta aparente contradicción se resuelve en la persona de Jesucristo. Jesucristo vino, sufrió, y veremos cómo es que en él se cumplen estas profecías. En su primera venida Jesús fue el siervo sufriente de Isaías, es decir, de lo que está en el capítulo 53. Y en su segunda venida Jesús será el rey conquistador y soberano, el príncipe de paz que se describe en Isaías 9:6. Y vamos para el capítulo 53. De hecho, bueno, vamos por allá. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, vamos a terminar con el 9. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Bueno,
Hace poco pasó Semana Santa y este pasaje es uno que nos ayuda a recordar el sufrimiento que tendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías habló sobre lo que pasaría al Mesías, ese sufrimiento, y de lo cual ocurrió en su primera venida, pero vemos que el profeta Isaías también nos dice cómo será su reinado. Muchas situaciones están pasando en el mundo. El reloj profético de Dios Israel y varios estudiosos de la Biblia nos apuntan a que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos, pero lo que podemos ver es que Él está cerca. Entonces, el tiempo exacto no lo sabemos, pero ese reinado del Mesías, del cual se describe aquí en Isaías, algún día sucederá, y todo indica que no falta mucho. Entonces, así como se habló del Mesías, cuando estuvo Isaías aquí en la tierra 700 años, hoy vemos que el libro de Isaías también nos sirve para poder conocer cómo será su reinado en su segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí es una de las citas que acabamos de leer, de Isaías 53. Y como vemos, en todo el capítulo, o en el capítulo 53, cuando se describe esta venida del Mesías y su sufrimiento, pues que Él tendría que soportar para pagar nuestros pecados. Dentro de todo esto, vemos que el capítulo de Isaías 53 nos describe o nos da una imagen conmovedora y profética y que contiene un cuadro completo con el Evangelio. Vemos que Jesús fue despreciado y rechazado. Y hay un versículo que es Lucas capítulo 13, versículo 34, en el cual dice: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina que recoge a sus pollitos bajo sus alas? También vemos que fue azotado por Dios. Vemos que esto se encuentra en Mateo capítulo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, vemos que lo que describió el profeta Isaías contiene un cuadro completo con el Evangelio. Entonces, mucho de lo que se describe en Isaías 53 lo podemos encontrar dentro del Evangelio. Ya vimos en Lucas, en Mateo, y vamos a ver qué es lo que dice Juan 19:34. Juan 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí se habla de que fue herido por nuestras rebeliones. Y en 1 Pedro 2:24 Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces vemos que el profeta Isaías nos dio todo ese contexto y que también ahora lo vemos reflejado en los evangelios. Entonces vemos que el profeta Isaías nos pudo hablar sobre el futuro, hablando del tiempo en el que él vivió, de lo que pasaría el Mesías,
Y también ahora tenemos la esperanza porque sabemos que Cristo vive, que un día vendrá y tendrá ese reinado, o ese reinado del Mesías en el que habrá paz. Y bueno, también vamos a ver otra. También se habló de que aunque Él fue sin pecado, Dios puso en Él nuestro pecado y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Vemos que todo lo que habría de vivir nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito 600, 700 años antes que Él viniera. Entonces, algo que destaca el libro de Isaías es que nos da una imagen con mucho detalle sobre quién es Jesucristo y de lo que pasaría aquí en la tierra. Y vemos que Jesucristo es el único camino al cielo, el único medio para obtener la gracia de Dios, la única verdad, el único camino y la vida única. Entonces, aunque el profeta Isaías vivió 700 años antes del nacimiento de Jesús, vemos que él habló a Israel haciéndoles o dándoles el mensaje de arrepentimiento, pero también les habló o dejó el libro, y está, en el libro, ese mensaje de esperanza sobre ese Mesías. Vemos que pasaron esos 700 años, pero o en su mayoría el pueblo de Israel no fue capaz de reconocerlo. Y bueno, ahora que tenemos este libro, podemos conocer lo que él vivió, pero nuevamente, así como en ese tiempo fue un mensaje de esperanza, hoy también para nosotros es un mensaje de esperanza porque nos da una idea de cómo será el reinado de Jesucristo. Y bueno, solo Jesús tiene el poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Entonces, dentro del libro que escribió el profeta Isaías, se habla de un mensaje de liberación, y esa liberación, esa salvación, es a través de Jesucristo, el Mesías. Entonces, Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. El libro de Isaías podríamos decir que nos da como que un resumen de lo que es el Mesías y lo que hará. Pero también este libro es muy útil para nuestros tiempos o para nuestra actualidad, porque ya desde ese entonces se hablaba de lo que habría de vivir Jesucristo para pagar o para hacernos justos ante Dios. Entonces, sabiendo el precio que Cristo pagó por nosotros, aquí está la pregunta: ¿cómo podríamos descuidar o rechazar una salvación tan grande? Y eso se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Es decir, nuestra estancia en la tierra no sabemos cuánto puede durar. Habrá personas que puedan llegar hasta la vejez, y quizás algunas no lleguen a la vejez, pero en este tiempo corto que vivimos en la tierra, comparado con lo que significa eternidad, que creo que es difícil de entender lo que es la eternidad, vemos que los tiempos en la tierra o el tiempo de vida en la tierra es muy pequeño. Entonces, este libro, así como le habló en su momento al pueblo de Israel sobre el arrepentimiento y sobre la esperanza de liberación, en nuestros tiempos también es aplicable, porque también nos invita a entender sobre lo que es el arrepentimiento, a volver atrás, y también nuevamente a recordar
que Jesús ya vino, pero que también vendrá por segunda vez, y también nos habla de esa esperanza, de lo que significa vivir en el reinado con Jesús. Entonces, este libro es vigente, así como en el pasado, porque vemos que también nos ayuda a comprender que por todo ese padecimiento que sufrió Jesús, gozamos de muchos beneficios por su gracia: sanidad, perdón de pecados y una salvación eterna. Y dentro de ese mensaje que dio Isaías al profeta, de invitando al pueblo a que dejara, o bueno, de ese mensaje de arrepentimiento, vemos que la palabra arrepentimiento también es muy útil para nuestros tiempos, porque quizás, y creo que esto es algo para meditar, puede haber situaciones en las que, conociendo de Dios, quizás seguimos fallándole constantemente a Él y no hemos cambiado esa actitud, es decir, no hemos dado por completo o no hemos dado esa vuelta, dejando ese camino. Entonces, este libro o lo que el mensaje que compartió el profeta Isaías es útil porque nos ayuda a meditar o nos ayuda a pensar qué situaciones son las que puedo estarle fallando frecuentemente a Dios y de las cuales pues podemos entender que no ha habido arrepentimiento. Entonces, la esperanza está en que, así como el profeta Isaías habló de que habría un Salvador, nosotros podemos recordar que podemos cambiar con la ayuda de Dios a dejar esas situaciones y poner nuestra esperanza en Él. Porque, como vimos, Él es el único camino al Padre. Entonces, si hay alguna situación en la que quizás pueden ser una o varias, solamente no les pido que me respondan, pero creo que podemos meditarlo. Si hay áreas en nuestras vidas en las cuales le estamos fallando constantemente a Dios, que podamos ir a Él y pedirle su ayuda, porque dentro de todo esto vemos que Israel tuvo una alianza con Dios, pero ellos tomaron decisiones en las cuales fue necesario que hubiera gente que les recordara ese pacto, esa alianza con Dios. Y bueno, en tiempos actuales, dentro de la iglesia, puede haber situaciones parecidas en las que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, pero quizás podamos vivir dos realidades. Una en la que conocemos a Dios, pero fuera de la iglesia podría vivirse algo muy diferente a lo que pues se conoce sobre Jesucristo. Entonces, de ahí que se habla o está esta palabra hipocresía, y creo que ese mensaje en el cual se habla de arrepentimiento también es útil, porque si puede haber hipocresía en la iglesia, pues esto también nos puede servir para meditar si podemos o podríamos andar en esos caminos y nuevamente volver a Dios y pedirle que nos ayude para dejar todas esas situaciones en las que solamente puede haber apariencias de rectitud y las cuales son fachada ante otras personas. Entonces, en el libro de Isaías, el profeta Isaías desafía a Israel a obedecer a Dios con todo su corazón, no solo en el exterior. El deseo de Isaías era que aquellos que oyeran y leyeran sus palabras fueron convencidos de volverse de su maldad e ir a Dios para el perdón y la sanidad. Bueno, pues con este mensaje pues cerramos y los invito a que podamos orar para finalizar. Dios mío, gracias porque nos permites tener esta Biblia, Señor, porque Dios mío, hoy nos habla, Señor, de que tú elegiste en el pasado a un pueblo, al pueblo de Israel, en el cual, Señor, ellos serían representantes, Señor, de ti, de tu justicia, de tu generosidad. Pero, Señor, no podemos ni somos capaces ni estamos en condición de juzgar a Israel, Señor, porque, Señor, es muy probable que esas condiciones o esas actitudes que tuvo tu pueblo en el pasado estén en el presente y
y Señor, que esto pueda estar, es decir, que pueda estar presente dentro de tu iglesia. Pero Señor, te damos gracias porque tú, Dios mío, pues usaste a Isaías, Señor, y le ayudaste a tu pueblo a recordar esa alianza que ellos tienen contigo, Señor. Señor, gracias porque el mensaje que compartió Isaías sigue siendo tan vigente, Señor, como lo fue hace más de 2000 años, Señor, en el cual tú hablaste de que habría una esperanza en el futuro, que es Jesucristo, y que, Dios mío, esa esperanza es vigente también para nosotros, porque todas aquellas generaciones que han pasado en esta tierra, Señor, que han conocido de tu Evangelio, Señor, ahora podemos saber que hay perdón de pecados, que el único camino de reconciliación contigo, Señor, es Jesucristo, y que también hablaste de un mensaje de arrepentimiento, Señor, en el cual es volverse atrás, cambiar de camino. Señor, tú conoces cómo están nuestras vidas, Señor, tú conoces en qué áreas podemos adolecer o que constantemente te estamos fallando, pero Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, para que podamos cambiar esas actitudes, esas cosas, Señor, que no te agradan en nuestras vidas, que te apiades de cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a tener esa esperanza, Señor. Esa esperanza que es Jesucristo, que Señor, nos ayudes en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Tú ves el estado de nuestra fe, Señor. Si también, pues, ahí está tambaleando, Señor, pues, que nos ayudes, Señor, para poder afirmarnos en ti, y que, Señor, nos ayudes para que podamos agradarte, y pues, Señor, recordar lo que tú hiciste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Dios mío, ayúdanos en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, en las necesidades que tú ves que tenemos, Señor, y pues, no sin antes decirte gracias, Señor, por todo, gracias por tu salvación, Señor. Pues te pedimos que, Señor, que tengas piedad, misericordia de nosotros, y pues, Dios mío, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, gracias te damos, y todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.